Bien, vamos ahora a cambiar de tema. La ex vocera de la coordinadora 8M y psicóloga de la Universidad Católica, Alondra Carrillo, fue electa como convencional constituyente por el Distrito 12, en el cual agrupa a las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Para conversar sobre los temas que planteará en la instancia de debate, vamos a tomar contacto precisamente con Alondra Carrillo a esta hora. ¿Qué tal, Alondra? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hay varios temas, ¿no? Pero hay, me imagino, prioridades que las hacía ver durante la campaña, pero que se comienzan a concretar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde va a ir, sobre todo el debate que se ha instalado, particularmente en la transparencia de que tiene que haber en la constituyente, Alondra? Si estas deben ser transmitidas, por ejemplo, en cada uno de los debates que ahí comiencen a darse. Sí, bueno, nosotras estamos convencidas de que esta convención constitucional debe de venir en un proceso constituyente libre, soberano, popular, plurinacional, participativo, y por supuesto que ahí la transparencia debe ser plena. No hay razones que puedan justificar en términos de cómo se puedan traducir las aspiraciones populares en una nueva constitución el tener sesiones reservadas o secretas, ¿no? Es necesario y es urgente que en esta ocasión y en este proceso de transformación institucional todo pueda hacerse de cara a quienes nos han mandatado a estar ahí. Sin embargo, nosotras tenemos también una perspectiva de lo que debe ser discutido antes del inicio del proceso convencional como tal, de la discusión en la Convención Constitucional, y tiene que ver con cuál es el contexto en el que hoy nos encontramos y cuáles son las garantías democráticas para el desarrollo del proceso. Y ahí nosotras hemos sido muy enfáticas en que necesitamos garantías democráticas en materia de libertad para las presas y presos políticos que se encuentran todavía privados de libertad sin ninguna condena, que necesitamos garantías de justicia, de modo tal que se hagan responsables quienes son política y materialmente responsables de haberle declarado la guerra a los pueblos y del terrorismo de Estado, y garantías de reparación integral para quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos desde hace ya 19 meses. Alondra, esto ha sido, claro, debate sobre todo después de las elecciones, cuando ya se conocían quiénes iban a integrar la convención por una parte, y en la liberación, por ejemplo, de las personas que están involucrados en hechos de la revuelta social. ¿Esos están incluidos en lo que tú acabas de mencionar? Sí, es lo primero que mencioné recién. En unos minutos más, de hecho, vamos a ir a encontrarnos en uno de los mitines que han sido convocados por los familiares y amigos de presas y presos políticos a exigir que siga avanzando un proyecto que pueda responder en términos de la libertad de quienes han sido perseguidos mediante un instrumento político, ¿no? Como lo ha sido, por ejemplo, la implementación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que exige, solo para que tengamos una idea, 8 años de cárcel para alguien que golpea un torniquete, ¿no? Sí, lo preguntaba particularmente porque aquí también entra otro conflicto, por ejemplo, que se da geográficamente en la región de la Araucanía por una parte, pero se han dicho que en particular aquello no hay presos políticos porque de las personas que han estado o cometieron un delito derechamente en medio de la revuelta social. Ahí, ¿cuál es el reparo de ustedes y qué es lo que incumbe a los constituyentes para involucrarse en esos temas? ¿O van a, de alguna manera, condicionar, negociar para que se vayan resolviendo los temas que ustedes tienen como uno de los prioritarios? Bueno, no cabe duda que hay una desproporción evidente respecto de las medidas cautelares, donde hay personas que están acusadas por daños a la propiedad, por daños materiales, y que llevan más de un año, incluso un año y medio en prisión preventiva, mientras que en muchos de los casos donde lo que está puesto en juego no es daños materiales, sino atentados a la vida, lo que tenemos es libertad, ¿cierto? Especialmente en términos de quienes han sido responsables materiales de muchas de esas acciones, por ejemplo, quien arrojó a un joven desde el puente Pío Nono hacia la ribera del río Mapocho, quien está siendo investigado por haber disparado en el rostro a Fabiola Campillay y haberla cegado de por vida. En fin, esa desproporción evidente, el empleo de las medidas cautelares como condenas anticipadas, el hecho de que es la Ley de Seguridad Interior del Estado la que fue llamada a ser utilizada por parte de un gobierno, cuando se supone que es una herramienta propia del Ministerio Público, son todos argumentos que se han venido poniendo sobre la mesa hace bastante tiempo para demostrar algo que es evidente,
a nivel internacional, pero que en Chile lamentablemente ha sido difícil que pueda ser asumido en toda su proporción. Es que en nuestro país estamos enfrentando este proceso en un contexto de prisión política. Y como constituyentes, ¿cuál es el rol o la gestión que van a tener ustedes para resolver lo que yo le mencionaba es su prioridad, bueno, no cabe duda antes de comenzar la convención? Sí. No cabe duda de que a la Convención Constitucional no le corresponde legislar. Eso es algo que nosotras tenemos claro. Sin embargo, nos parece fundamental poder llegar al momento en que inicie la Convención Constitucional habiendo articulado un amplio respaldo que de hecho existe, que está ahí, que está presente en las organizaciones sociales, en las organizaciones territoriales, que llegamos de manera bastante amplia a la Convención Constitucional para poner sobre la mesa esto, que son orientaciones respecto de cómo podemos expresar el cambio de ciclo político que quedó manifestado en las elecciones del día domingo y que nos debiera llamar a no normalizar nunca más que en nuestro país pueda existir prisión política, a no permitir que eso siga pasando, a no permitir la impunidad de un gobierno que le declaró la guerra a los pueblos y que ha sido acusado por múltiples informes de derechos humanos también de un escenario de vulneración masiva, y muchos de los informes señalan sistemática de derechos humanos, y que ninguna de estas condiciones políticas que marcan este contexto, incluyendo ahí la gestión criminal de la crisis sanitaria, puedan quedar inalterados al momento de iniciar la Convención Constitucional, sino que empujemos a nivel social poner sobre la mesa estas garantías democráticas. ¿Cómo, Alondra? Con este respaldo ciudadano y de organizaciones de base y organizaciones sociales. Lo pregunto porque también hay otros de los temas que seguramente hasta ahora han sido uno de los puntos para tratar antes de que comience a desarrollarse ya la convención con sus temas, y tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Ustedes cómo pueden concretar? Porque también es difícil resolver muchas de las ideas que se van a hablar ahí y que se van a tener que concretar en la convención, y una de estas es a través de participación ciudadana. ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, hay varias cosas. Por supuesto que existe la posibilidad de discutir respecto de elementos transitorios de la Constitución que puedan avanzar en establecer esto que es un sentir generalizado de la población y que ojalá pueda ratificarse mediante todos los mecanismos de participación que hemos sido los movimientos sociales, los y las independientes, quienes hemos puesto sobre la mesa de manera mucho más enfática que quienes se han dedicado a administrar el Estado durante los últimos 30 años a espaldas de la población en la mayor parte de los casos, ¿no? Vamos a luchar sin duda al interior de la Convención Constitucional y fuera de ella por hacer de este proceso un proceso lo más abierto posible a la toma de decisiones, y ahí, por ejemplo, los plebiscitos dirimentes en materia de controversia van a ser fundamentales. Luchar por un reglamento que esté atravesado por mecanismos de participación vinculante de las comunidades también va a ser fundamental, y poner estos asuntos de cuál es el contexto democrático en el que vamos a liberar este proceso y cuál es la forma en que eso puede traducirse como una orientación general y un mandato colectivo hacia un nuevo momento de la historia de nuestro país que quede consagrado en un nuevo orden constitucional, va a ser también uno de los mecanismos fundamentales. En el tema de las mayorías ya no es tema en la medida que conocimos los resultados y la derecha no va a tener la fuerza suficiente como para llegar a acuerdo, que era también un tema previo a las elecciones. Sin duda, bueno, es muy afortunado que la derecha haya quedado en una minoría, que es la minoría que le corresponde en función de la posición que tomó en gran medida de llamar a rechazar la redacción de una nueva constitución, y afortunadamente los resultados de la elección les dan un porcentaje bastante equivalente al rechazo, ¿no? Y eso es muy elocuente también respecto de esa posición. Sin embargo, la derecha hace solo algunos días presentó un proyecto de ley para poder reducir el quórum de veto, ¿no? Esta discusión sobre el quórum, particularmente en algunas materias, como ponerle fin al sistema de AFP y consagrar un sistema de seguridad social integral, es una de las demandas sociales más sentidas de la población, ¿no? Así que la discusión respecto de los quórums va a seguir estando abierta. Vamos a tener que encararla en función de
premisas y de coordenadas compartidas, y nosotras ahí, yo soy parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo y soy vocera constituyente de una asamblea, de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, soy también parte de la articulación de movimientos sociales constituyentes, y en esos espacios es que vamos a abrir una discusión amplia para poder encarar este tipo de preguntas. Tenemos que mantener el quórum de 2/3, como señala Fernando Atria, tratando de poner sobre la mesa amplios acuerdos nacionales, o tenemos que preguntarnos sobre esos quórums contramayoritarios y cuál es el propósito que realmente tienen, ¿no? Bien, Alondra Carrillo, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.